¿Qué hechos se destacaron en este mes de septiembre? Vamos a empezar con lo político, Charito. Bien, Amalia, el 23 de septiembre, en medio del incendio de la Chiquitanía, Evo Morales acusó al capitalismo como mercantilizador de la vida y al cambio climático como el causante de los desastres naturales en el planeta. Estas declaraciones han correspondido a su intervención en la ONU y también han sido fuertemente cuestionadas por ser contradictorias. Hasta la fecha, el fuego ya ha devorado 5.3 millones de hectáreas y afectó a 30 áreas protegidas según la Fundación Amigos de la Naturaleza, esto en los incendios en la Chiquitanía. Además, echarle la culpa al capitalismo para lavarse las manos y además decir que los lujos son motivo del daño ambiental. Bueno, entre risas y llantos recibimos los bolivianos esta declaración de Evo Morales ante las Naciones Unidas. Lo importante es que hubo también el Día de Defensa de la Madre Tierra en el mundo, pero también en el país con mucho sentimiento. Así es, Amalia, estas movilizaciones se han traducido en cadenas humanas, en movilizaciones desde diferentes sectores de activistas medioambientales que han pedido la declaratoria de desastre nacional, una petición que no ha sido oída por el gobierno y que hasta el momento se mantiene porque son grandes las pérdidas, no solamente en hectáreas de tierra, sino pérdidas en especies forestales y en especies de fauna en esta región del país. Septiembre el gobierno continúa negándose a hacer una declaratoria de desastre natural y el fuego ya empezó en julio, agosto, septiembre, estamos en octubre y todavía quedan ¿cuántos focos de incendio? Quedan más de 300 focos de incendio, Amalia. En el último reporte se dice que de 2.400 se ha subido a 2.890 focos de calor a nivel nacional. Y las pérdidas son cuantiosas y es interesante que no solo jóvenes, pero son los biólogos del país los que se han puesto a la cabeza de esta lucha, que tendrá un impacto electoral, de eso no hay duda. Este mes de septiembre tuvo además la explosión de un caso de corrupción muy grande que ya venía negándose, pero explotó, yo creo que en el rostro de Evo Morales. El oficialismo no ha querido responder, ha querido eludir. Me refiero a OAS. El dueño de esta empresa constructora brasileña, Leo Pinheiro, que estaba preso desde el 2014, condenado a 18 años de prisión por haber pagado coimas en el Brasil, confesión que a cambio de la que recibió el arresto domiciliario, que en una gestión de Lula da Silva, expresidente del Brasil, que también está preso, que Lula le pidió a Leo Pinheiro, el dueño de OAS, que se haga cargo de un tramo, no estamos hablando del tramo Potosí-Tarija, que no era muy rentable, pero que si ellos se hacían cargo de esto, pues Evo Morales le iba a compensar. Y esta es la denuncia que hizo junto con otras denuncias también de corrupción en Chile y en el Perú. Estas denuncias las había lanzado ya años atrás José María Bakovic, quien dijo que era la OAS quien había financiado la campaña de Evo Morales el 2005, y ahora la agencia de noticias Fides publica 3 fotografías en las que el director internacional de la OAS está precisamente en una campaña, está en un acto de campaña del año 2005 junto a Evo Morales y otros dirigentes de el MAS, confirmándose la denuncia de Bakovic, que precisamente fue perseguido por la denuncia sistemática que hizo de este vínculo delictuoso entre la OAS y Evo Morales. Y bueno, los hechos corroboran
lo dicho por Pinheiro en el Brasil, porque efectivamente ese tramo caminero que estaba a cargo de la Queiroz Galbao, es la Queiroz Galbao la que sugiere endosarle esta obra a la OAS. El gobierno había lanzado un decreto de sanciones contra la OAS, contra la Queiroz Galbao, pero luego llegó Lula. Con Lula inauguraron unos tramos camineros y después de que se fue Lula, se anularon los decretos y las sanciones y lo cierto es que la OAS se hizo cargo de ese tramo caminero y al final la OAS recibió contratos por $1.000 millones, demostrándose que la denuncia de Pinheiro es absolutamente cierta. ¿Hay investigación en el país? No, está prohibida por el propio presidente Evo Morales. Esto estalló en este septiembre que se va. Hay otra denuncia de corrupción, Susana, que un detenido más en otro caso de corrupción. Efectivamente, estamos hablando del 23 de septiembre, cuando el Ministerio Público ha ordenado la aprehensión de Freddy Taborga, excomandante del Escuadrón de las Fuerzas de Tarea Aérea Diablos Rojos, por presuntos hechos de corrupción en la Unidad de Ejecución y Lucha Integral contra el Narcotráfico. El ex jefe militar es investigado por los delitos de uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas. Recordemos que el escándalo estalló en esta unidad luego de que se supo que 5 empresas con los mismos accionistas habrían adjudicado 42 contratos de mantenimiento de aeronáutica por 6 años con un monto de $60 millones. Según las investigaciones preliminares, el militar que ha sido detenido en esa fecha habría sido parte del proceso de contratación y presuntos algunos familiares que fueron favorecidos de manera irregular con la adjudicación de contratos por el mantenimiento de estas aeronaves. $60 millones. El responsable de esta unidad se llama Carlos Romero, es el ministro de Gobierno. En materia política, ¿algo más que destacar, Charito? No, Amalia, pero vamos a ir avanzando. Quizás en temas internacionales podríamos hablar ya algo de lo que ocurrió en la Amazonía. Esta intervención no solo fue Bolivia. No solo fue Bolivia, sino también desde Brasil, Jair Bolsonaro declaró en la ONU también, en la participación que hizo en la ONU, que la Amazonía no es patrimonio de la humanidad, como lo habían manifestado muchos mandatarios en Europa principalmente, sino de los países que la abarcan, ¿no? Este controvertido presidente brasilero ha defendido así el derecho a explotar las reservas naturales. Sí, a diferencia de Evo Morales, Bolsonaro lo dice claro: voy a devastar la Amazonía, no son los pulmones de la humanidad, esto es del Brasil, no quiero que nadie afecte la independencia y la soberanía del Brasil, o sea, le voy a seguir prendiendo fuego. Evo Morales, en cambio, provoca más irritación por la hipocresía, porque tiene la misma política de Bolsonaro, solo que afuera habla de la Pachamama y de la lucha contra el capitalismo, en fin. Pero la preocupación sobre la Amazonía fue uno de los temas internacionales más importantes. Volvemos en un rato con los temas internacionales. En el ámbito social, Susana. Tenemos que hablar, Amalia, sobre los hechos de feminicidio que se han registrado en Bolivia. En lo que va del año fueron registrados 90 hechos de feminicidios en Bolivia, en el rango de edades mayores de número de víctimas que están entre los 16 y 35 años de edad. El 24 de septiembre, el director de la Fiscalía especializada en estos casos ha informado que la violencia se ha incrementado notablemente, llegando a alcanzar el 34% de la carga procesal que atiende el Ministerio Público. Los registros detallan que con mayor incidencia está en el departamento de La Paz con 29 casos, seguidos de Cochabamba con 18, Santa Cruz 14, Oruro 8, Beni 4, Tarija 4, Potosí 9, Pando 2 y Chuquisaca con 2 casos de feminicidio que se han registrado desde el mes de enero hasta el mes de septiembre. Y un caso de feminicidio hizo explotar también la corrupción en el Consejo de la Magistratura. Omar Michel, consejero de la magistratura, es
el que negocia la liberación de los feminicidas, en este caso un asesinato ocurrido en febrero del 2017 que no se ha procesado hasta ahora. Elías Garzón mató a su novia, Dayana Alemán. Está detenido, pero el proceso estancado. Elías Garzón, el feminicida, tomó contacto con Omar Michel, el del Consejo de la Magistratura. Su hermano Juan es el que hace las gestiones para que los jueces, en este caso una jueza de Tarija, Minerva Tárraga, libere al feminicida. La juez se negó, y esto le valió presiones por parte de Omar Michel, de Juan Michel, que ahora está detenido. Esto también ocurrió en este mes. Se develó que Omar Michel, además de liberar feminicidas o presionar para su liberación, vendía los cargos de jueces, y por lo tanto esos jueces le respondían a él en persona. Él es el que cobra a los delincuentes por su liberación, y pues es una red delincuencial que una más de las que han aparecido, y que es el resultado de la política del actual gobierno, que maneja la política judicial a través del Ministerio de Justicia. Qué ironía. Vamos a otra información. Médicos, Susana, conflictos sociales. Así es, Amalia, tenemos que hablar sobre el paro de médicos, que hasta la fecha ya lleva 43 días de paro, pero el 9 de septiembre se ha incrementado las medidas de presión con un piquete de huelga de hambre que hasta fines del mes de septiembre se extendieron a 8 piquetes de huelga de hambre, 5 en La Paz, 1 en Cochabamba, 1 en Potosí y 1 en Tarija, por los 43 días de paro que se han incrementado en estos 3 países. 3 encuentros de mesas de diálogo que se han roto, no hubo acuerdos con el Ministerio de Salud, donde no se llegó a nada. Por estas razones, los médicos pidieron otro interlocutor para poder iniciar nuevamente el diálogo con el sector de salud. Se ha informado desde CODESA, desde los profesionales médicos, que el 1 de octubre se van a reunir de emergencia en Santa Cruz para evaluar la continuidad del paro, tras que el gobierno aún no designó a un nuevo interlocutor válido para restablecer la mesa de diálogo. El elemento novedoso en septiembre fue la intervención a uno de los piquetes de huelga. En el mes de septiembre, el 27 de septiembre, se ha intervenido el Hospital Obrero, esto con un alto contingente de policías que han ingresado para impedir que un nuevo piquete se instale en la noche de esa fecha. No lograron su propósito porque al día siguiente, estamos hablando del 29, se instaló nuevamente este piquete de huelga de hambre en el Hospital Obrero. Pero ver policías en un hospital fue lo novedoso. ¿Vamos a económicas? Vamos a económicas, Amalia. Destacamos como noticia económica el mes de septiembre la paralización de las actividades en el puerto de Arica. Dejaron de operar el puerto de Arica por un problema de tarifas. El 5 de agosto pasado, la terminal del puerto de Arica subió las tarifas en un 15%, y el empresario boliviano, el exportador, el importador, el transportista, echó el grito al cielo y dijo: no, de nuestro bolsillo no sale, que pague la Administración de Servicio Portuario de Bolivia. Esto llamó la atención porque develó que esta Administración de Servicio Portuario de Bolivia se queda con la mayor parte del dinero que paga el que usa el puerto de Arica. El empresario que tiene que cargar y descargar paga $120 por el bajar un container de 22 pies, que parece el más corriente, del barco para subirlo a su camión, o del camión al barco. Paga 120, pero el puerto de Arica solo cobra 31. Quiere decir que el servicio portuario, que no hace ningún servicio, los burócratas de Bolivia se quedan con $88. Entonces, por eso los transportistas bolivianos dijeron: nosotros no vamos a pagar ese incremento, que pague la Administración de Servicio Portuario. Entonces, ahí empezó el conflicto, porque el servicio portuario
dijo, muy bien, voy a asumir un 10%, el incremento era del 15%, los chilenos dijeron, bueno, al 15 le voy a rebajar el 38%, pero el resultado es que lo que pide la parte boliviana es más cara que la rebaja que ha hecho la terminal del puerto de Arica. Lo concreto es que están llegando a los 20 días de paralización de actividades. Es tal la crisis que hay entre los camioneros, etcétera, etcétera, que se anuncia, ojalá no se cumpla, un bloqueo en frontera, lo que podría dejar a Bolivia sin abastecimiento de diésel o por lo menos con una escasez de carburantes. Lo concreto es que se develó que la política de Arce Catacora, Ministerio de Hacienda, lo único que le interesa es recaudar a costa de los intereses del sector que hace al comercio exterior de Bolivia. Al menos el 50% de las importaciones y exportaciones de Bolivia pasan por el puerto de Arica. Es decir, si esta actividad podría ser facilitada, pues se beneficia a Bolivia entera. Pero Arce Catacora le ha puesto un impuesto inexistente, que es más caro que el servicio del propio puerto. Entonces el conflicto está creciendo, sin solución, sin ninguna habilidad de negociación, porque lo que Arce Catacora quiere es seguir quedándose con los $88 que se embolsilla de no hacer nada. Entonces, el conflicto ha ido en aumento, con un perjuicio muy, pero muy grande para importadores, exportadores y para el país en su conjunto. Pasamos a internacional. A internacionales, vamos a darle paso a María Eugenia para que nos cuente qué vamos a destacar en el panorama internacional en el mes de septiembre. Así es, en el panorama internacional, cientos de estudiantes iniciaron el 20 de septiembre una jornada de manifestaciones mundiales que se convirtió en una movilización histórica, más para concientizar a los adultos sobre la importancia de actuar contra el cambio climático. Esta iniciativa fue denominada Viernes por el Futuro. Se movilizaron 4 millones y los organizadores sostienen que esta vez se duplicó. Otra noticia impactante tiene que ver con un posible juicio de responsabilidades a Donald Trump. ¿Qué pasó? Se metió en un lío otra vez porque Donald Trump, que está en campaña preelectoral, quiere que el posible candidato demócrata, ¿no? Joe Hunter, sea procesado por cualquier acto de corrupción. Entonces el hijo que era ex vicepresidente de Hunter, está en Ucrania. Entonces Trump llamó a Ucrania y le dijo al presidente de Ucrania que haga lo posible por procesar a Hunter, ¿no? Al hijo y al padre que va a ser el candidato de los demócratas, posiblemente. Y esta comunicación, un agente de la CIA lo denunció. Y esto no se puede hacer, no se puede llamar a Ucrania para que procesen al enemigo político del presidente. Acaba de hablar el fiscal general de Ucrania diciendo que no hay ningún motivo para procesar ni al padre ni al hijo. Trump dice que esa no era la intención de la conversación, etcétera, etcétera. Bueno, la presidenta de la Cámara de Diputados ha abierto en este septiembre un juicio de responsabilidades que posiblemente no avance porque los republicanos tienen mayoría en diputados. El otro escándalo tiene que ver con el Brexit, para que Inglaterra salga de la Unión Europea. El primer ministro británico, Boris Johnson, decidió suspender las actividades parlamentarias en Gran Bretaña. Bueno, es que es calcado a Donald Trump, ¿no? Y entonces
¿Para qué? Para que no sigan discutiendo lo del Brexit y para que el 31 de octubre, por las buenas o por las malas, Gran Bretaña rompa su acuerdo con el resto de Europa. Pues la Corte Suprema en Gran Bretaña le puso un estate quieto, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? No puedes suspender las actividades parlamentarias y por lo tanto no puede nomás. Eso es lo bueno en países donde hay instituciones democráticas que puedan contrarrestar a los Johnson y a los Trump y a los Morales y a los Maduros, etcétera, etcétera. En Nicaragua no pasó nada, Charito. No pasó nada. Perdón, María. en Venezuela, perdón. En Venezuela no, en Venezuela están en un compás de espera. Sí han habido algunas acusaciones contra Guaidó, han intentado bloquearle las cuentas de dinero, etcétera, pero no se vislumbra nada todavía, sigue la agonía para esos miles de venezolanos que todavía se quedan en ese país y bueno, la historia es triste para los que han salido de ese país. Hay ya nuevas restricciones en Ecuador, en Colombia para que puedan ingresar y puedan buscar un mejor futuro. No hay un último dato que se presentaba este fin de semana, por ejemplo, de que en Cochabamba la tercera población migrante es de nacionalidad venezolana, o sea que en Bolivia también ya tenemos una población grande de venezolanos. Los que han salido de ese país llegan a 4 millones, es decir, una población mayor a la uruguaya, para tener una idea. Bueno, ha caído Bolton, que era el responsable de la política norteamericana de Donald Trump. Ha caído todo el mundo, menos Nicolás Maduro. La vía de negociación también se ha roto en este mes de septiembre. Los delegados de la dictadura de Maduro se han retirado de las negociaciones y no hay, al parecer, de momento, una salida a la crisis política, económica, humanitaria en Venezuela. ¿Algo más para cerrar septiembre? ¿Algún hecho? Y entonces cerramos septiembre. Cerramos septiembre, Amalia, y con otra entrega estaremos el mes próximo para destacar nuevamente lo más importante en hechos noticiosos en el ámbito nacional e internacional. Espero estar contando en ese resumen el resultado electoral y estar diciendo que Evo Morales perdió, pero eso es adelantarse. Esperemos, Amalia. Hasta esperemos octubre. hasta entonces.